Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren, que el Señor me les bendiga en gran manera. En este momento pues voy a hablarles acerca de mi personaje favorito. En este caso les voy a hablar acerca de José, José el hijo de Jacob. José el soñador, también conocido como José el soñador. Sé que muchos de ustedes pues han de haber escuchado ya acerca de la vida de José, pero en este momento pues vamos a profundizar un poquito más y espero que sea de bendición y de mucho provecho para cada uno de ustedes. Esta historia la podemos encontrar en el libro de Génesis desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y vamos a iniciar hablando acerca un poco de quién era hijo José. Y nos dice que José fue el 11º hijo de Jacob, también llamado Israel, y el más amado, pues Jacob lo tuvo en su vejez. Esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 3. José era el hijo consentido de Jacob, por decirlo así. Jacob tuvo 12 hijos. José fue el hijo número 11. Después de José, Jacob tuvo un hijo más llamado Benjamín. Pero hasta el momento en que no había nacido Benjamín, José era el hijo favorito de Jacob, porque lo había tenido en una edad ya avanzada. Y también porque la madre de José fue la esposa amada de Jacob. Jacob tuvo 2 esposas y tuvo también otras concubinas, pero la esposa amada de Jacob fue Raquel, la madre de José. Y además de eso, pues este fue el motivo principal por el cual los hermanos de José lo aborrecían, pues se daban cuenta porque era muy notorio que era el preferido de su padre. Y con muchas acciones ellos notaban que José era el hijo preferido de Jacob. En una ocasión Jacob le regaló una túnica de colores a su hijo, que era su hijo amado, su hijo predilecto José. Además de esto, también Jacob le enseñó a leer y a escribir, y era pues el que estaba más cerca de él. José siempre estuvo muy cerca de su padre, y por eso su padre pues lo amaba más que a los otros. Esto pues le trajo esa envidia y ese odio por parte de los hermanos de José hacia él. Y eso provocó pues en ellos muchas cosas negativas en contra de José. Pero hubo algo que fue la gota que derramó el vaso, por así decirlo, en los hermanos de José. Y es que, bueno, José, además de tener ciertas habilidades y cualidades, pues él era un muchacho muy inteligente, un muchacho muy habilidoso. Él también poseía un don, uno que Dios le había dado, y era el de interpretar sueños. Dice que él tuvo un sueño y ese sueño se lo compartió a su padre y a sus hermanos. Ese sueño lo encontramos en Génesis 37 del 5 al 11 y se lo voy a leer textualmente. Y nos dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es ese que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces vemos cómo ese odio y esa envidia iba creciendo cada vez más en contra de José por sus hermanos. Y ese sueño pues obviamente no fue de agrado para ninguno de ellos. Y eso pues hizo encender más el odio que tenían sus hermanos hacia él. Él quizás muy ingenuamente lo hacía porque él sí amaba a su familia, él amaba a sus hermanos y él era el hermanito menor y le encantaba andar detrás de ellos.
Sin embargo, ellos siempre le trataban mal, ellos siempre trataban a José con desprecio, siempre tratándolo de humillar y de hacerlo de menos, pero él ahí andaba siempre porque él amaba a sus hermanos, porque tenía un corazón muy bondadoso y un corazón también que no cabía el rencor y el odio en él. José fue un joven muy obediente, un joven que tenía pues muy en cuenta los principios que su padre le había enseñado. Un día Jacob envió a José para que fuera a buscar a sus hermanos, quienes se encontraban apacentando ovejas en otro pueblo, para saber cómo estaban ellos y sus ovejas. José fue obediente e hizo como su padre le había pedido. A pesar de saber de que sus hermanos pues no lo querían, sus hermanos pues lo trataban mal, fue obediente porque para él la obediencia a su padre era la obediencia para Dios también, y sabía que no podía desobedecerle ni o sea, por ningún motivo. Pues quizás nosotros hubiésemos dicho, qué tonto, ¿cómo va a ir allá sabiendo que sus hermanos no lo quieren? Le podrían hacer un daño, pero en su corazón no cabía eso. Él solamente quería obedecer y hacer tal como su padre le mandaba. Y así fue como José fue a buscar a sus hermanos. Cuando iba llegando al lugar donde sus hermanos se encontraban, sus hermanos lo lograron ver antes de que los viera. Y ellos, en cuanto lo vieron, encontraron la oportunidad perfecta para poder deshacerse de su hermano José. Es así que sus hermanos pues traman un complot para matar a José. Esa fue la intención primera para ellos, matar y deshacerse de José. Sin embargo, Rubén lo impidió. Rubén les dijo que no tenían por qué hacer eso, no podían mancharse sus manos de sangre, que mejor lo metieran a una cisterna que había en ese lugar, que era como un pozo, y que dejaran que ahí él solo muriera. Sin embargo, la intención de Rubén era pues después venir a rescatarlo, porque él no quería pues hacerle daño a su hermano. En ese momento pues venían unos mercaderes con destino hacia Egipto, que llevaban mercancía para vender a Egipto. Y por consejo de Judá, uno de sus hermanos, cambiaron de opinión y decidieron pues enviar a vender a José a estos mercaderes. Judá también lo que quería era evitar que su hermano muriera. Entonces eso hicieron, vendieron a José por unas monedas de plata y lo vendieron como esclavo. Y así fue como ellos finalmente se deshicieron de su hermano José. Ahora bien, la noticia de la muerte de José para Jacob. Ya se pueden imaginar el dolor tan grande para este padre, la noticia de que su hijo había muerto. Déjenme contarles que en ese momento él recientemente había perdido también a su esposa Raquel, la mamá de José, ya que cuando tuvo a su segundo hijo con ella, que fue Benjamín, su hijo menor, ella murió de parto. Y había sido un golpe muy duro para él porque él realmente amaba a Raquel. Ahora esto, ¿verdad? Vienen sus hermanos con la noticia de que José había muerto. Eso fue lo que le dijeron a su papá. Lo engañaron diciéndole que José había muerto, que habían encontrado su túnica de colores y la habían encontrado a su hermano muerto. Lo que hicieron ellos fue llenar la túnica de José de sangre de animal y se la trajeron a Jacob como muestra de que José había muerto. Dice la Biblia que el dolor fue tanto para Jacob que guardó luto durante mucho tiempo. Él realmente se sentía muy, 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 muy mal. Esto lo podemos encontrar en Génesis 37-34. Él no quería hacer nada, él no quería hablar con nadie, él simplemente quería guardar luto por su hijo, por la muerte de su hijo. El camino hacia Egipto no fue nada fácil para José. Entre azotes, entre golpes, aguantó muchas veces hambre y sed. Así fue su camino hacia Egipto, duro, doloroso, y realmente fue una prueba bastante grande para José. Pero Dios tenía algo preparado para él, y eso era un nuevo comienzo para José. Quizás él no podía entender y no lo iba a entender nunca por qué razón estaba permitiendo Dios todo lo que le estaba pasando a José. Pero ya veremos que realmente Dios tenía grandes planes para su vida y también para hacer grandes cosas a través de él. Así fue como José, una vez que llegó a Egipto,
fue vendido como esclavo. Este fue comprado por Potifar, quien era el capitán de la guardia del faraón en Egipto. Y el favor y la gracia de Dios le acompañó siempre a José, y rápidamente fueron conocidas sus habilidades y buenos dotes, y llegó a ser mayordomo de la casa de Potifar. Esto lo podemos encontrar en Génesis 39, del 4 al 6, donde Potifar le dice: Dios está contigo, quiero que seas mi siervo principal y que estés a cargo de todos mis negocios y seas jefe de todos mis sirvientes. Y Dios dio a Potifar buenas cosechas y muchas riquezas por medio de José, quien ahora era un hombre importante. José nunca dejó de confiar en Dios y le servía fielmente. Y podemos ver que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Lo que ante los ojos humanos se pudiera ver como una prueba, como una calamidad, Dios lo convertía en algo próspero de parte de José, porque Dios siempre premiaba la fidelidad de José. ¿Y cómo podemos comprobar esa fidelidad de José? El favor y la gracia de Jehová para José siempre estaba, y eso podemos ver que se repite en muchas ocasiones en la Biblia. Y recordemos que cuando algo en la Biblia se repite tanto es porque es muy importante. Dice que José era agradable ante los ojos de Dios porque le temía y era obediente, y guardaba en su corazón las enseñanzas de su padre Jacob, y nunca se inclinó ante otros dioses. Y esto podemos encontrarlo en Génesis 39, del 2 al 3, donde Dios prosperaba todo lo que José hacía. Y textualmente nos dice este texto: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así fue como la casa de Potifar también prosperó. Y la razón por la cual Dios fue fiel con José, realmente porque José también fue fiel a Dios. Él no se inclinaba nunca ante ningún otro dios y recibió azotes por eso, porque recordemos que en Egipto tenían muchos otros dioses a quienes ellos adoraban, y el no inclinarse a sus dioses pues era un delito grave para ellos. Sin embargo, Jehová estaba con José, y a José nunca le incriminaron eso. Al contrario, a él le permitieron que él pudiera adorar a su Dios, el Dios de los hebreos. Sin embargo, cuando todo parecía ir muy bien, vino una prueba más para la vida de José. Encontramos ahora a la esposa de Potifar. Potifar tenía una esposa y era una esposa muy bella, pero aparte de ser muy bella, también era muy deshonesta. José era un joven muy guapo y de buen parecer, y su amo Potifar tenía una esposa caprichosa y deshonesta, quien puso su mirada en José y quiso dormir con él. Esto lo podemos encontrar en Génesis 39, del 7 al 8. Pero primeramente en José prevalecían el temor a Jehová y sus principios, y no cayó en esa tentación. Inmediatamente la rechazó y le dijo: yo no puedo hacer esto, porque no puedo yo deshonrar a mi Dios, ni tampoco a su marido, que fue quien tuvo confianza en mí y puso a cargo de mí todo en esta casa. Y huyó de esa tentación. Pero esta mujer no se daba por vencida y intentó seducir muchas veces a José. En su último intento de seducir a José, José huyó de ella, pero ella alcanzó a quedarse con ropas de él en sus manos. Este desprecio esta mujer no lo pudo superar, y lo que hizo fue acusar a José de haber intentado abusar de ella, cuando fue todo lo contrario. Sin embargo, José nunca hizo nada indebido, al contrario, él huía de esas pasiones y él huía de esta mujer. Pero esta mujer, pues, obviamente no se iba a quedar con las manos cruzadas. Y así fue como acusó a José con su esposo Potifar para que lo metieran preso. La intención de ella es que mataran a José. Sin embargo, Potifar lo que hizo fue meterlo a la cárcel, lo metió en prisión. Pero ya veremos cómo Jehová, aún en ese momento difícil, nuevamente, él estaba con José.
Y así fue como José llegó a la cárcel, pagando un delito que él no cometió, pero obediente porque sabía que no estaba en sus manos hacer nada. Él confiaba plenamente en que Dios es un Dios de misericordia, un Dios justo y que Él era quien iba a velar por su bien. Y nos dice Génesis 39:21 que Jehová estaba con él y que le extendió misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Podemos ver cómo Jehová actuaba de maneras en las que José no podía entender. Donde quiera que José llegaba, donde quiera que José ponía un pie, ese lugar era prosperado y encontraba gracia delante de las personas en las que estaba a cargo él. Y dice que pues en ese momento José llegó a ser encargado de la prisión, y dice que el carcelero pues le puso, le encomendó todo a José, puso toda la confianza en José, y era José quien se hacía cargo de todo, porque José era un hombre muy organizado, era un hombre que realmente pues tenía muchas habilidades, ciertamente que sí las tenía. Y en la prisión pues había mucho desorden. Recordemos que en la prisión no estaban solamente presos, sino que también trabajaban, hacían trabajos, y pues todos esos trabajos José era quien los organizaba y los supervisaba, porque todos esos talentos fue Dios quien los puso en la vida de José, y donde quiera que José iba ponía orden. Y ahora vamos a conocer nuevamente a José, el intérprete de sueños. Durante todo este tiempo pues no volvimos a escuchar que José seguía interpretando sueños. Sin embargo, pues aquí en prisión tuvo la oportunidad de volver a revelarse este don que él tenía. Y es que el copero y el panadero del rey, del faraón, perdón, fueron metidos a prisión por delitos que ellos cometieron, ¿verdad? Ellos hicieron una falta en sus labores, y pues por eso fueron llevados a la cárcel. Y estos dos personajes tuvieron sueños, ambos tuvieron un sueño, y estos sueños lo tenían un poco, eh, eh, les quitaban la tranquilidad. Se acercó José a ellos, y esto lo podemos encontrar en Génesis 40, y ahí pueden ustedes leer de qué se trataban esos sueños. La cuestión es que José interpretó esos sueños, y la interpretación que les dio pues fue que uno de ellos iba a morir, uno de ellos iba a ser ejecutado por el faraón, y el otro pues iba a ser libertado de la cárcel, iba a volver a ser reintegrado a su trabajo. Y sucedió tal y como José les había dicho. El panadero fue quien fue ejecutado y fue muerto por el faraón, y el copero pues fue reintegrado a su trabajo. Y José solamente le pidió un favor al copero, que por favor, en cuanto él pudiera salir, él fuera libre y reintegrado a su trabajo, que por favor le ayudara para que él pudiera también salir. Sin embargo, pues el copero olvidó esto y se olvidó por completo de José y el favor que le hizo. Pasados 2 años de estos acontecimientos, el faraón también tuvo sueños, sueños perturbadores y sueños que no lo dejaban en paz. Así que él decidió buscar a todos los magos, a todos los brujos y a todos los adivinos que habían en Egipto, para que alguien le pudiera interpretar esos sueños que él tenía. Sin embargo, vinieron de todos lugares para poder interpretar al faraón, pero nadie pudo tener y dar una interpretación certera. Ninguno de estos pudo hacer algo por el faraón. Sin embargo, en ese momento estaba el copero, y el copero se recordó de José y se acordó de lo que había sucedido en la prisión. Es así como se lo comentó al faraón, y José pues fue llamado por el faraón para que pudiera él interpretar los sueños. Él ya no tenía más a quién acudir, y pues decidió hacerle caso al copero en su desesperación, y mandó a llamar a José para que pudiera José interpretarle el sueño. Es así como José le interpretó el sueño, y si podemos recordar era los sueños de las vacas gordas y las vacas flacas, que las vacas flacas devoraban a las vacas gordas, y también de las 7 espigas. Las espigas
menudas que devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Eso lo podemos encontrar en Génesis 41, del capítulo 1 al 36. Y así fue como José pudo interpretarle esos tiempos de abundancia que iban a haber, en esos 7 años de abundancia que iban a haber en Egipto, y los 7 años de hambruna que también iban a haber en toda la tierra. Es así como el faraón tomó a bien lo que José había interpretado y pues sintió que realmente era algo verídico y real. Así fue como entonces el faraón tomó en cuenta lo que José había sugerido y de hecho lo sacó de la cárcel. Y podemos ver una vez más cómo el favor y la gracia de Dios se manifiesta en la vida de José, porque José fue nombrado después de esto gobernador de Egipto. Gobernador de Egipto, y no solamente gobernador de Egipto, sino que también fue exaltado el nombre del Señor, fue exaltado el nombre del Dios de José, el Dios de Israel, el Dios de nosotros, porque toda esta revelación que José tuvo del sueño del faraón fue solamente pues dada por nuestro Señor, y eso pues fue exaltado por el faraón. Y podemos ver que en José se cumple esa palabra de buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y es así como Dios vio, José tuvo gracia delante de los ojos de Dios y fue puesto en lugares grandes y altos, porque José siempre tenía puesta su mirada en el Señor y el temor a Jehová era lo que era primordial en su vida. Y así fue como José pues fue el que organizó todo en ese tiempo de abundancia en Egipto, recaudó los granos, recaudó toda la comida que podía haber recaudado, porque era abundancia sobre abundancia la que había. Y luego, cuando vino el tiempo de la sequía, el tiempo de la hambruna, tenía suficiente abastecimiento para poder sobrevivir todo ese tiempo, no solamente el pueblo de Egipto, sino que todos sus alrededores y todas las personas que llegaban a Egipto podían obtener alimento, porque la hambruna fue mucha en ese tiempo, y todo fue gracias al favor que Dios puso sobre la vida de José. Hasta el momento podemos encontrar algunas características que se resaltan en la vida de José. Sé que hay muchas, pero voy a mencionar 4. En primer lugar, obediencia. José fue obediente desde muy pequeño. Obediente no solamente a su padre y a sus principios, obediente primeramente a Dios, porque sabemos que si obedecemos a nuestros padres, si obedecemos nuestros principios, estamos obedeciendo también al Señor. Y esa fue una de las características y de las cosas más importantes que José tenía. Además de esto, él era un hombre íntegro, era un hombre recto. Su rectitud pues no tenía límites. Vemos cómo durante todo ese tiempo y todas las pruebas que él pasó, él jamás renegó. Él siempre actuó de manera íntegra ante todos. Por eso él ganó gracia donde quiera que fuera, con Potifar, con el carcelero, con el mismo faraón, por la rectitud que él tenía, porque era un hombre íntegro, y eso se nota en las personas. También tenía el temor a Dios, que es lo primero que debemos tener nosotros como hijos de Dios, poder transmitir ese temor a Dios en todo lo que hagamos, y en donde quiera que vayamos, que siempre vaya Dios delante de nosotros y que podamos nosotros ser reflejo del Dios vivo. También fidelidad. Podemos ver que José fue fiel, en todo tiempo fue fiel, no importó la prueba, no importó las circunstancias, no importó en que si él empezó de abajo y luego estaba ya en un lugar alto y luego volvió a caer, pero vemos que él fue fiel siempre y él jamás dejó de darle la gloria y la honra a Dios, jamás dejó de confiar en el Señor, en que Dios tenía su vida en sus manos y que el control lo tenía el Señor. Y podemos ver que es una gran historia. En esta ocasión voy a quedarme hasta aquí, va a haber una segunda parte porque falta todavía mucho más que aprender de la vida de José y tenemos todavía más por abordar en esta hermosa historia. Espero que Dios haya bendecido sus vidas y que haya sido de aprendizaje, de enseñanza y sobre todo de edificación para cada uno de ustedes. Los amo.